La arrogancia de creer en la perfección de las propias ideas conlleva a considerar posible la creación de un paraíso terrenal donde no impere la naturaleza caída del hombre. Por ello, el presente video intenta ilustrar con 7 sociedades reales que la construcción de un Edén utópico finalmente termina en un colapso dada la propia naturaleza del hombre y del mundo. Ciertamente, es sano tomar algunos elementos que poseen cierta ironía tragicómica antes que ponerse a considerar las grandes penurias que el idealismo utópico generó tanto en China, Alemania o la Unión Soviética. La actitud idealista es propia de aquellos ideólogos utópicos que se traduce en última instancia en una teoría del conocimiento totalmente desfasada de la realidad. Los utópicos no conciben a la sociedad como una realidad dada, la cual puede ser buena o mala conforme a los criterios de análisis, pero que existe y ya es. Es que ellos caen en una actitud idealista de no reconocer la existencia del mundo tal como es para recién luego estudiarlo y eventualmente reformarlo. Para el idealista, el mundo es similar a la concreción de los propios deseos, donde la conciencia humana es omnipotente, y esta actitud se traduce en aquel idealismo político tan en auge, tal como sucede actualmente con las políticas de reconocimiento a la autopercepción. En verdad, no todo idealista político niega de hecho la existencia del mundo exterior y las leyes de la naturaleza, pero en todos los casos se esconde una lógica interna que es abiertamente utópica y voluntarista. Para la actitud idealista, no hay naturaleza esencial en las cosas ni límites naturales al hombre. Todo es posible para los grandiosos racionalistas que creen que meros postulados abstractos permiten construir al nuevo Homo Deus, donde lo real está supeditado a la voluntad del hombre. Para desgracia de aquellos idealistas, no siempre el voluntarismo alcanza para quebrantar la esencia de las cosas o redimir la naturaleza caída del hombre. Así es que, para demostrar el error de la fatal arrogancia idealista, es oportuno mostrar 7 casos donde el idealismo, al desconocer el realismo, convirtió a la esperanzadora utopía en un estrepitoso fracaso. A principios del siglo XX, los finlandeses creían que el paraíso estaba en la selva, lejos de las nefastas influencias de la religión según ellos. Toivo Uskalio decidió probar suerte con tal teoría. Para ello organizó una expedición finlandesa hacia el interior brasileño para crear una nueva sociedad vegetariana de nórdicos que, entre otras cosas, serviría como modelo para resolver problemas de pobreza y hambrunas. Penedo, antes de ser un proyecto utópico, había sido una plantación de café y ocurría que el suelo estaba casi completamente drenado. Sin embargo, esto no era sabido para aquella expedición antes de trasladarse. Eventualmente, los colonos consiguieron plantar maíz, ñame, plátanos y algunas que otras frutas, pero las plagas e incendios hicieron el resto. Tras breves décadas, muchos hombres habían abandonado tal proyecto y otros denunciaron ser estafados por su creador antes de que el mismo ideólogo muriese por malnutrición. Actualmente, tal lugar es un sitio turístico que se volvió próspero cuando se alejó de la utopía. No solo los finlandeses han sentido el deseo de una colectividad libre de sufrimiento animal en la historia de los proyectos utópicos. El protagonista de este intento es Amos Bronson Alcott, el filósofo y activista del trascendentalismo que fue también padre de Louisa May, autora de Mujercitas, novela parcialmente autobiográfica en la que se habla de un padre entregado a causas solidarias pero absolutamente irresponsable y ausente. Alcott propuso en 1843 crear un asentamiento en Harvard, Massachusetts, llamado Freelands, en el que el veganismo estaría más presente que la suegra en la cena de Navidad. Lo real es que no usaría ningún tipo de sustancia proveniente de los animales en forma tan rígida que todo debía ser trabajado a mano. Según se relata en las publicaciones de aquel momento, los huevos y la leche estaban estrictamente prohibidos, por respeto a los animales, así como el azúcar y el café, por ser producto del trabajo esclavo del Caribe. También se prohibió la ropa de lana, por respeto a las ovejas, y la luz de lámpara, para salvar a las ballenas cuya grasa se utilizaba para producir el combustible para alimentarlas. El autoabastecimiento a toda la comunidad, 13 miembros precisamente, hizo de Freeland un proyecto utópico que fracasó en menos de un año, demostrando que no se vive solo de ensaladas. Jamestown, Virginia, fue una notoria colonia británica
en 1607. Los primeros colonizadores ingleses fueron personas que iban a trabajar las tierras y crear estructuras para el Nuevo Mundo. Todo ello a cambio de recibir la concesión de 20 hectáreas per cápita por parte de las compañías inglesas que podían luego explotar para su propio beneficio. Ciertamente, fueron varias las razones para elegir Jamestown como aquel sitio colonial, todas las cuales cumplieron con los criterios que había asentado la Compañía de Virginia, siendo que esta compañía fue la que financió tal asentamiento. Paulatinamente, la población, que se fue sintiendo cada vez menos vinculada al sueño comunitario de la Carta Magna originaria, y algunos virginianos también, empezaron a cambiar los textos para que quien recibiese los subsidios y las tierras no fuesen los hombres libres, sino aquellos con títulos de eminencia o nobleza. Las tierras perdieron el sentido de uso comunal, mientras que se legitimó la explotación laboral mediante el tráfico de esclavos. Lo que comenzó siendo el sueño idílico de la libertad, considerando que solo la propiedad alcanzaba para organizar una comunidad, finalizó en una situación donde el más fuerte prevaleció sobre el desvalido. En el siglo XIX, John Humphrey Knowles tuvo una visión gracias a la cual reinterpretó todos esos preceptos cristianos que equiparaban las relaciones amorosas con el pecado y el matrimonio y la fidelidad con la virtud. Humphrey Knowles se arrogó la capacidad de ver la luz, aunque como se verá luego quizás haya sido una oscuridad. El razonamiento de este hombre fue el siguiente: si él no podía dejar de tener todas las fantasías y pulsiones cada vez que veía a una mujer, sería probablemente por tratarse de una orden divina que le ordenaba consumarlas. Oneida, en 1848, en Nueva York, acogió a decenas de personas en una comuna de placer durante 3 décadas. En ese tiempo, sus habitantes se repartían las tareas en forma igualitaria, trabajando con objetivos comerciales de cara al mundo exterior, y compartían en forma interna las parejas sexuales hasta tal punto que el pueblo penalizaba si alguno de sus miembros solo se acostaba con una única persona. La comuna sexual fue equiparada al concepto de matrimonio complejo. El experimento utópico duró 3 décadas aproximadamente, y las consecuencias fueron desde traumas psicológicos por las acusaciones públicas en torno a la intimidad hasta denuncias de iniciaciones con menores, ya que la normativa interna obligaba a los jóvenes a aprender de sus mayores a través de la conocida hermandad ascendente. Esto terminó provocando muy probablemente relaciones sexuales intergeneracionales no deseadas y abusos. El proyecto enarbolado por un perfeccionista mostró también el dejo cientificista al establecer la estirpicultura, programa de eugenesia introducido en 1869 que buscaba crear niños perfectos. Finalmente, pareció ser que la monogamia era más tentadora que la poligamia, por lo que dicha sociedad se disolvió entre escándalos y acusaciones. Fordlandia fue una utopía basada en una idea del mismísimo Henry Ford, el creador del emporio automovilístico e ideólogo de ese modelo de trabajo y sociedad que estructura gran parte de Occidente durante el siglo XX. Tras su éxito industrial en sus últimos años, el empresario buscó culminar su trayectoria con una obra magna que representase su capacidad de conquista social. Sin embargo, su proyecto de perfeccionamiento seguía dependiendo de variables tales como el precio del caucho, lo que impedía tener un control total sobre su modelo de trabajo. Para ello se le ocurrió la brillante idea de crear colmenas de trabajadores fordianos entregados al caucho en medio de la selva amazónica. Allí aparece Fordlandia en 1928, bajando por el río Tapajós en un terreno de 110.000 kilómetros cuadrados en el que trabajarían gerentes estadounidenses y empleados locales bajo las condiciones de producción de sus colegas del norte. Pero como toda utopía, siempre hay un elemento de la realidad que no es considerado en ese plan perfecto. Así es que no se tuvo en cuenta la imposibilidad física de trabajar en la opresiva selva con un horario que vaya desde las 9 a.m. hasta las 17 p.m. A esto súmese que la falta de ocio de los trabajadores generó trifulcas que incluso requirieron intervenciones militares. Entre crisis nerviosas hasta enfermedades propias del trópico, ni siquiera los gerentes pudieran contener a sus familias allí. La obsesión de Ford de trasladar la cultura americana al Amazonas por la fuerza demostró que ni la persona más exitosa y con mayor cantidad de recursos puede edificar algo por sobre el orden natural de una comunidad.
Elizabeth Nietzsche y su marido quisieron llevar a cabo el sueño del compositor y amigo de la familia Richard Wagner, un mundo libre de injerencias semitas donde la raza aria pudiese expandirse en todo su esplendor, dando muestras de su superioridad frente a otros pueblos gracias a su inteligencia, armonía y valores comunitarios. Se planeó un asentamiento ario puro en América y encontró un lugar acogedor en Paraguay. La pareja convenció a 14 familias alemanas de unirse a dicha colonia, de lo que sería llamado posteriormente Nueva Germania, y el grupo dejó Alemania para asentarse en Sudamérica el 15 de febrero de 1887. La campaña de reclutamiento europea incluía alguna que otra licencia propagandística. Incluso se llegó a decir que se trataba de un Edén del cual emanaban frutas solo con desearlo. Esta ilusión destrozó la moral de las 14 audaces familias que llegaron a una colonia que, literalmente, se encontraban en la maldita nada, a 300 kilómetros del núcleo humano más próximo. La climatología, espesa y asfixiante, plagada de insectos y microbios, tampoco dejó en el mejor lugar la valía física de cada hombre que allí se había sentado. A esto súmese que la guerra y la Triple Alianza dejó en Paraguay una relación de 10 mujeres por cada hombre. Se ve que en aquel momento no hubo feministas pidiendo leyes de cupo para que el ejército defendiera la vida de las damas. Pero esto sí hizo que muchos alemanes se viesen tentados a establecerse en las urbes paraguayas. Cada uno sabrá interpretar luego con qué finalidad. Las utopías también visten de negro. El poeta italiano, piloto de combate de la Primera Guerra Mundial y personaje estrambótico a más no poder, llamado Gabriel D'Annunzio, decidió dar un pequeño golpe de estado en 1919 en la ciudad de Fiume que Italia disputaba con Yugoslavia. Él y otro grupo de ex soldados amotinados vivieron durante 15 meses a las órdenes de su dictadura, un universo hecho a su medida donde el libertinaje era la norma, la circulación de mujeres era constante y su público debía escuchar sus frecuentes y delirantes discursos. Claramente que la economía estaba en el 90º plan del gobierno. El ideólogo del Estado Libre de Fiume fue precursor del futurismo y adicto al sexo, pero su nota distintiva es haber sido el protopensador de los ideales y las técnicas del fascismo italiano. Toda la odisea del sexo, sustancias y poder terminó cuando D'Annunzio ignoró el Tratado de Rapallo y declaró la guerra a Italia, que finalmente culminó con la rendición en diciembre de 1920, después de que el ejército italiano bombardeara la ciudad. Es preciso considerar como bonus track que cerca de los años 70 surge la figura de James Warren, un amado líder con ideas utópicas de gran compromiso por la integración social y con grandes esperanzas en el futuro socialista y maoísta. Jim Jones era oriundo de Indiana, pero en los años 50 llega a California, donde crece en popularidad y emerge con tal liderazgo que logra trasladar su iglesia a San Francisco 2 décadas después. Al mismo tiempo mostraba su adhesión al comunismo y su admiración completa hacia el autoritarismo, exigiendo obediencia ciega a sus seguidores. No obstante mantener sus ideas políticas, Jones empezó a alejarse del Partido Comunista de Estados Unidos cuando varios líderes de este empezaron a criticar las políticas de Stalin. El tiempo hizo salir a la luz su tendencia al autoritarismo propio de los líderes mesiánicos. La prensa lo presionaba constantemente por la explotación laboral en contra de sus seguidores, ya que eran públicas y notorias las palizas feroces y amenazas que vertía este líder en contra de los individuos o familias que intentaban abandonar su proyecto. Jones debió afrontar las opiniones adversas tanto de la prensa de San Francisco como de gran parte de Estados Unidos. Sin embargo, debe rescatarse que importantes líderes locales tales como el alcalde George Moscone o el concejal Harvey Milk manifestaron su apoyo a Jim Jones alegando la firme lucha de Jones contra el racismo y la discriminación. Al hacerse más crítica la opinión pública en contra de Jones, este partió apresurado hacia Guayana en 1977. Jones trasladó lo que ya estaba constituido como secta a la Guayana Esquiva para huir de la vigilancia de las fuerzas policiales estadounidenses y poder llevar a cabo su idea de mundo feliz, en el que las hojas de la Biblia se alternaban con el manifiesto comunista de Marx. Todo esto finalmente sucumbió bajo un régimen tiránico y de semiesclavitud en el que centenares de personas obligadas a venerar a su dios Jones
tenían que trabajar en tareas de agricultura y ganadería por 60 horas a la semana para acabar recibiendo alimentos que les abocaban a la malnutrición. Asediado por los medios, al borde de la intervención después de que mataran a unos cuantos periodistas e incluso a un congresista estadounidense, Jones ejecutó el plan que llevaba meses practicando entre sus rebaños: decirle adiós a este cruel sistema con un jugo de uvas y cianuro potásico. Esta utopía mesiánica se llevó la vida de 900 personas, lo que ha convertido a Jonestown en el suicidio colectivo más masivo hasta la fecha. En la mitología griega, cuando Zeus entrega a Pandora su caja como regalo, imparte una única instrucción: no abrirás de ella. Ciertamente la desobediencia por la curiosidad de la primera mujer trajo consigo un sinfín de males a la humanidad. De estas palabras uno puede extraer ciertas premisas del pensamiento conservador, tal como lo dijese Roger Scruton. En esencia, el buen conservador tiene un escepticismo prudente ante toda innovación traída en nombre de la razón, la curiosidad o la ciencia. Lo que interesa rescatar es que las utopías como motor esperanzador no son malas en sí mismas, sino que el riesgo reside en cuanto sean tomadas como algo posible y se intente transformar en real algo que naturalmente es irreal e imposible de concreción. En efecto, las ideas del progreso indefinido han generado una debacle en la condición humana, donde ya las personas han sido subsumidas a ser meros entes atomizados. No ha de dudar uno de que los errores más obvios son los más difíciles de corregir. La esperanza sin escrúpulos, puesto en nombre de las utopías, funcionan tal como aquel hombre que es un jugador compulsivo. Vez tras vez sigue confiando que en su siguiente partida pueda recuperar todo lo perdido. Desconocer la naturaleza caída del ser humano es lo que hizo que diversas sociedades pongan su fe en mortales que anunciaban un paraíso terrenal. Un paraíso construido en aquellas mentes que son susceptibles de los más grotescos errores. La ciencia humana, imperfecta por naturaleza, es la que gestó desde un goulash ruso hasta una clínica de control poblacional en Nueva York. Así pues, los líderes mesiánicos, enemigos de la esperanza templada por la fe y la historia, ven en los conservadores prudentes un enemigo a derrotar. La idea de que el hombre puede alcanzar la perfección mediante la premisa del progreso indefinido es lo que hizo abandonar a la comunidad de su noción de sacrificio terrenal para creer que es posible alcanzar un estado de perfección en esta propia tierra. Así pues, ha de entenderse que los límites morales y la tradición histórica importa a los fines de comprender que lo perfecto no surge de lo imperfecto. Ha de repetirse hasta el hartazgo que todo campo de concentración, sea cual fuere, siempre se halló justificado en un discurso cientificista, utópico y crítico de la templanza, la mesura y el conservadurismo. Finalmente, y como última palabra, lo que queda es que cada uno pueda lograr observar cómo, cada vez que se intentó construir un paraíso terrenal, lo que finalmente acaeció fue un verdadero infierno en la tierra.